Entonces ahí está la importancia de que a partir de esta experiencia y la que cada uno va teniendo, sigamos llenándonos de herramientas para que cada día esto siga sucediendo para ustedes. No por alguien más, sino por mi propio bienestar. Y aquí quiero dejarte una pregunta y quiero que la respondas por escrito, así sea en tu celular, y es: ¿qué hago diariamente por mi bienestar? Entonces, cuando vemos esto de las adicciones emocionales, vamos a dar cuenta de que esas adicciones emocionales además pueden ser heredadas. ¿Por qué? Y no a través de la genética, sino a través del ejemplo. Imagínense lo siguiente: cuando yo soy un niño, ya entendimos que estoy allá grabando porque estoy viviendo desde el inconsciente, más o menos hasta mis 6, 7 años, yo soy un niño en mi casa y hay un problema, como en todas las casas. Y en ese momento yo veo cómo reacciona mamá, papá y todos los actores que están ahí. Y yo estoy aprendiendo y estoy creando conexiones neuronales de cómo se reacciona ante las diferentes situaciones. Entonces, ¿por qué muchas veces nos quejamos de nuestros padres? Y si no tienen claro cuál es su adicción emocional, miren a sus padres, porque ahí van a ver cuál es la adicción que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque ustedes los vieron toda una vida reaccionar ante los problemas económicos de esta manera, ante las diferencias de esta otra. Se sube la voz, se pone voz gruesa y se sube la voz, no más, ¿sí? O con la tristeza, porque a mí, cuando hay una dificultad, no, yo no quiero esto no me lo merezco, ¿por qué me pasa esto? Ante las adversidades. Entonces las adicciones emocionales no solo son de este momento, sino empezamos a entender que tienen unos patrones inconscientes muy arraigados. Y ahora les hago una pregunta: ¿sus padres de dónde aprendieron esta reacción? De sus padres. ¿Y esos padres de quién? De sus padres. Ahí están los padres, los abuelos. Además, entendamos otra cosa. Normalmente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, nosotros somos educados por nuestros padres y con una presencia de nuestros abuelos. O sea, yo tengo el contraste de ir a mirar, ok, mis padres hacen esto y mis abuelos hacen esto. Ok. A veces tenemos perspectivas diferentes o a veces tenemos lo mismo. Uno dice, sí, verificado, esta es la forma. Vamos a estresarnos. ¿Sí? Así es como nosotros vamos construyendo nuestras reacciones. Y todo eso está en ese 98% que es el inconsciente. Entonces, desde ahí vamos entendiendo por qué es también tan importante la conciencia y la gestión emocional que tengamos. Es determinante. Hoy yo les voy a hablar de cómo yo, hasta hace unos años, estaba convencida que para mí no era una posibilidad tener una relación, un matrimonio. Vamos a empezar con mi bisabuela, vamos a hablar de mi línea materna. Vivió una infidelidad, le fue infiel su pareja, y después de eso, esa relación se terminó. Fue una vida muy difícil, solita, en el campo, con sus hijos. Y de ahí, simplemente ella encontró como un mecanismo para funcionar y fue tomar mucho. Mi abuela dijo, esto no va a ser así para mí. Yo voy a construir una familia, voy a tener una familia, pero ella tenía mucho miedo de perderla. Entonces era obsesivamente celosa. Y hasta cuando él falleció, ella estaba esperó meses que de pronto alguien llegara a decirle, sí, él le fue infiel y tuvimos estos hijos. Y mi madre, que ya pudo crecer con un hogar, con una familia,
dijo, nosotros vamos a elevar nuestra vida. Mejores oportunidades, prosperidad, abundancia. Y se consiguió un hombre que también dijo, vamos para esa. ¿Y qué tiene que ver todo esto con mi creencia de que a mí no se me iba a dar una relación de pareja? Resulta que constantemente me encontraba preparándome para cuando me dejaran. O constantemente me encontraba con miedo de que no me eligiera, compitiendo. Tengo que ser la más bonita. ¿Pero cómo va a ser la más bonita si además soy la única yo? No, pero tengo que ser la más bonita. Y en mi intención de servir, la vida me puso en el camino de parejas. Y empecé a ver cómo habían patrones en mis pacientes que también estaban en mí. Y entonces tuve que decir, bueno, si esto va a cambiar, es porque yo voy a cambiar. Y ahí me di cuenta que de nada había servido, que con todo ese aguante, mi bisabuela hubiera dicho, voy a seguir adelante. Y voy a sacar puntualmente dentro de sus hijos a mi abuela para que ella pueda tener su vida. Y que mi abuela haya dicho, yo voy a sostener un hogar, vamos a hacerlo. Y que mi madre se haya asegurado de que esa relación me abriera un mundo de posibilidades. Si yo no estaba dispuesta a actualizarme, si yo no estaba dispuesta a darme cuenta que no, ni soy mi bisabuela, ni soy mi abuela, ni soy mi mamá, soy yo. Hace 9 años, como seguramente muchos de ustedes han pasado por procesos, yo pasé por uno bastante peculiar. Y fue descubrir que era tan pobre, que solo tenía plata. Y entonces llega ese momento donde mi esposo, que hoy me acompaña aquí, un gran militar, es llamado a avanzar a ser coronel del ejército, y mi ego estaba en la estratosfera y le digo, ¿sabe qué? Esta vez, si sabe contar, no cuente conmigo. Mi esposo se viene para Bogotá, empieza a estudiar y a mí milagrosamente empiezan a faltarme todos los pacientes. Atravieso por una etapa de mi vida donde lo perdí todo. Cuando yo te digo perderlo todo, es que mi matrimonio estaba en el piso. Es que mi hija se va de la casa. Es que me quedé sin trabajo. ¿Y sabes qué voz yo he escuchado aquí? La voz del ego que me decía, tú, con tantos títulos, la mejor, la conferencista internacional, tú, sin pacientes, tú, sin plata, tú, con el matrimonio acabado, tú. Y yo decía, ¿yo? ¿En serio? Apersónate de lo que te está pasando hoy. Toma conciencia que es tuyo. Aquí no se trata de buscar culpables, se trata de que hay que cambiar el chip. Se trata de que necesitamos todos, cojan así una llave aquí, por favor. Y necesitamos girar la tuerca. Es posible que le digan a mí, es como a mí, se volvió loca. Y usted dice, sí, es locura. La locura, ¿qué locura